Hoy les voy a hablar de nebulosas de emisión. Se trata de un tema bastante extenso y complejo, por lo que decidí dividir este video en dos partes. El primero explicando los procesos físicos y químicos de la ionización y el segundo, una vez entendida la naturaleza de estos objetos, explicando los tipos diferentes de nebulosas que existen y cómo fotografiarlo. Vamos entonces con el primero. Las nebulosas de emisión son, en mi opinión, los objetos más fascinantes en astrofotografía. Para capturarlas usamos filtros de banda estrecha que aíslan las longitudes de onda de elementos ionizados en su interior. Pero, ¿por qué elegimos oxígeno de doble ionización y no de helio o de carbono? Ya que son elementos más simples que están antes en la tabla periódica. Bueno, hoy te lo voy a explicar. Antes de continuar, no olvides suscribirte y si no lo has hecho, activa la campanita para estar al tanto de mis nuevos videos. Ahora sí, vamos con el video. Primero que nada, ¿por qué los elementos se ionizan y emiten luz? Las nebulosas están compuestas principalmente de hidrógeno, pero también contienen trazas de otros elementos. La radiación ultravioleta de estrellas cercanas ioniza estos átomos arrancando electrones y haciéndolos cambiar de nivel. Cuando estos electrones vuelven a su nivel de energía original, emiten luz en longitudes de onda muy específicas. Les explico, miren este gráfico. En este gráfico súper simple vemos como el átomo de hidrógeno, que tiene un electrón que gira alrededor, pues simplemente tiene varios niveles de órbita del electrón, y cuando ese electrón se va hacia afuera, él absorbe energía, y cuando el electrón va hacia adentro, pues él libera energía, que es esta forma de radiación de energía ionizada, y que justamente es el tema de estudio del video de hoy. Vale decir que en la Tierra muchas de estas transiciones son imposibles, porque los átomos colisionan antes de emitir luz. Pero en una nebulosa, la baja densidad permite que estas transiciones ocurran, generando líneas de emisión muy características y detectables con filtros de banda estrecha. ¿Por qué entonces el oxígeno de doble ionización y no el helio o el carbono? El oxígeno doblemente ionizado emite luz muy intensa, específicamente en la frecuencia de 500.7 nanómetros y 495.9 nanómetros, si no me equivoco. En este caso en el verde azulado. Estas líneas son tan brillantes que dominan en muchas nebulosas y por eso podemos capturarlas con nuestras cámaras. En el caso del helio, él también emite una luz azulada, pero suele estar en el ultravioleta y con una densidad mucho menor. Además, se requiere una ionización muy particular y extrema que no se da en todas las nebulosas. Por esta razón, es difícil de captar. En el caso del carbono es aún más complicado, porque emite principalmente luz ultravioleta o infrarroja fuera del rango visible completamente. Esto, por supuesto, no es útil para las cámaras y los filtros que normalmente nosotros usamos en astrofotografía. La intensidad relativa de las líneas de emisión. No todas las líneas de emisión son igual de brillantes. El famoso hidrógeno alfa, que está a 656.3 nanómetros, es la más intensa y utilizada, simplemente porque es el elemento más abundante en las nebulosas de emisión. En comparación, el azufre ionizado es mucho más débil, de hecho es entre 5 y 20 veces menor que el hidrógeno ionizado. El oxígeno de doble ionización, por el contrario, es bastante más fuerte en muchas nebulosas, especialmente en las nebulosas planetarias y en las remanentes de supernova. De hecho, así es como se crea. Les muestro un ejemplo. Por esta razón, si estás fotografiando con una cámara color, lo más práctico es simplemente tener un filtro dual de hidrógeno alfa y de oxígeno de doble ionización, porque son los más intensos y porque tu cámara, ya que está en color, no necesita los tres filtros para producir una imagen en color. En resumen, mientras más abundante sea el elemento en la nebulosa, pues la señal es más fuerte, a menos que esta señal se dé fuera del espectro de luz visible, como el caso del carbono, que se da en el infrarrojo, o del helio, que suele estar un poco en el ultravioleta. ¿Cuántas frecuencias de hidrógeno se pueden aislar? Por lo explicado anteriormente, vemos entonces que el hidrógeno es más abundante y que produce más emisiones. Por esta razón, estas son las líneas de emisión más utilizadas en astrofotografía. Vamos entonces a entenderlas un poco más, ¿no? La primera, el hidrógeno alfa, que está a 656.3 nanómetros. Esta es una emisión muy conocida, que es un rojo intenso y muy brillante. Pero no es la única, tenemos también el hidrógeno beta, que está a 486.1 nanómetros y es de un azul verdoso un poco más débil. Luego tenemos el hidrógeno gamma, que está a 434.0 nanómetros, y tenemos también el hidrógeno delta a 410.2 nanómetros. Valga decir, estas dos últimas son apenas visibles y
son más que todo reservadas al estudio científico. En el caso del oxígeno de doble ionización, los filtros capturan las líneas entre 500.7 nanómetros y 495.9 nanómetros juntas. Y para el azufre ionizado se utilizan las líneas de 671.6 y 673.1 nanómetros. Ahora bien, ¿qué significan estas siglas con 2 barras o 3 barras? Lo explico porque es realmente importante entenderlo. Este tipo de siglas como H2 o O3 o S2 indican el estado de ionización del elemento. Por ejemplo, H2 significa hidrógeno ionizado, es decir, que ha perdido un electrón. O3 significa oxígeno ionizado 2 veces. Es decir, que ha perdido 2 electrones. Por esta razón es que siempre me refiero al filtro de oxígeno como oxígeno de doble ionización y no simplemente oxígeno ionizado, porque el oxígeno que captamos con nuestra cámara es de doble ionización y no de ionización simple. En tercer lugar, la S2, que quiere decir azufre ionizado, es decir, una molécula de azufre que ha perdido un electrón. Estos estados de ionización son muy importantes porque son los que determinan las líneas de emisión que los átomos pueden producir. En las nebulosas, la ionización es causada por la radiación ultravioleta de estrellas cercanas, y los diferentes niveles de ionización nos dan pistas de la temperatura y la densidad de los gases. Otros filtros de banda estrecha. Además de los 3 filtros más populares, que son el hidrógeno alfa, el oxígeno de doble ionización y el azufre ionizado, existen otros filtros menos comunes que están reservados fundamentalmente a la investigación científica. Estos son N2, que quiere decir nitrógeno ionizado y que suele estar entre 654.8 y 658.3 nanómetros. Valga decirlo que esto a veces se solapa con el hidrógeno alfa, por lo cual es un poquito difícil de ver. Tenemos también los filtros de helio ionizado, que como dije anteriormente son más para el uso científico, pero bueno, son filtros que existen, que funcionan a 468.6 nanómetros y que son muy útiles para detectar las regiones calientes. Existen también los filtros de carbono 4. Estos filtros funcionan en el ultravioleta y son más utilizados en la espectroscopia. Existen también filtros de hidrógeno molecular. En este caso es para trabajar en el infrarrojo y se utilizan para detectar la formación estelar. Y por último existe el filtro de hierro ionizado, el cual está presente en remanentes de supernova. Recordemos que el hierro se forma luego de la explosión de supernovas. En conclusión, los filtros de banda estrecha nos permiten captar la firma espectral de los elementos específicos de las nebulosas. Aunque el hidrógeno y el helio son los más abundantes, en astrofotografía priorizamos el hidrógeno alfa, el oxígeno de doble ionización y el azufre ionizado por la intensidad de las emisiones que produce. El oxígeno de doble ionización es más detectable que el helio o el carbono y por esto es clave en la astrofotografía de banda estrecha. Bueno, un poco denso y técnico el video de hoy, pero es realmente importante entender cómo se ioniza la materia, cómo funcionan los elementos y cuáles son los procesos físicos y químicos que están detrás de estos elementos fascinantes que son las nebulosas de emisión. Espero que esta explicación te haya resultado útil. La próxima semana vamos a profundizar en el tema con la segunda parte de este video, el cual trata de los tipos de nebulosa. Los espero a todos en el próximo episodio de Deep Sky Chronicles y les deseo cielos oscuros y despejados para todos ustedes. Hasta la próxima.